Muy bien. Hola a todos y a todas. El motivo de este video es para explicar un poco conforme al desarrollo de lo que es la ética y la axiología. En estos tiempos de cuarentena vamos a ejecutar lo que es la asignatura de filosofía mediante un modo virtual. Por ende, es preciso poder reflexionar sobre las preguntas más básicas en que se circunscribe todo ese andamiaje filosófico. El tema de hoy es ética y axiología. ¿Qué es la ética? La ética es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio la moral. A la ética le corresponde el establecimiento de lo que es correcto e incorrecto. Le corresponde establecer los parámetros de la conducta y por ende del deber ser. La axiología, por su parte, es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los valores. Es decir, trata de determinar qué son las virtudes. Tanto la ética como la axiología son ramas del entendimiento sumamente importante porque de su desarrollo depende el convivir y la formación del ser humano. Entonces, hablemos un poco acerca de la ética. Pues, a la ética le corresponde establecer la moral. Y ética, etimológicamente hablando, quiere decir costumbre. Es decir, ética proviene de la palabra griega ethos, que es costumbre. Por tanto, si nos preguntamos qué determina la moralidad, es decir, el bien o el mal, lo determina la costumbre. Por tanto, es la convención lo que circunscribe mediante parámetros culturales lo correcto e incorrecto. Entonces, ustedes a lo largo de su existencia se han podido preguntar ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Realmente estoy haciendo algo correcto o incorrecto? Pues precisamente ese es el estudio y la filosofía correspondiente a la ética. Tratar de establecer los parámetros de lo correcto o incorrecto, del bien y del mal. Lo interesante aquí es precisamente que no siempre pensamos que algo es correcto o incorrecto debido a que si la ética se ajusta a cánones culturales, a paradigmas socioculturales, lo que para una cultura es buena, para otra cultura no lo puede ser. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta qué es propiamente bueno? Por ejemplo, en algunas culturas, en otros países evidentemente, la legalización de la marihuana, el aborto es una conducta que se ha establecido como algo correcto. Pero en el caso de Honduras, no. Entonces, si allá es bueno y aquí es malo, ¿cómo puedo responder a la pregunta moral si un acto es propiamente correcto o incorrecto? Pues, la mayoría de ustedes ha de estar pensando que la moral es algo subjetivo, ¿no? Porque para lo que usted es correcto, para mí no lo es. Entonces, aquí entramos, por tanto, al tema de la teoría del conocimiento que pudimos estudiar en la segunda unidad. Si ustedes recuerdan, la teoría del conocimiento hace énfasis conforme a la adquisición del saber. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Si podemos conocer o no en esta relación. Entonces, ¿qué hace que algo sea bueno o malo? Pues bien, piénsenlo ustedes. Hablemos de la axiología, los valores, las virtudes. La axiología está entrelazada con la moral porque los actos de la axiología, es decir, las virtudes, se manifiestan conforme a hechos y actos morales. Por tanto, axiología y ética van muy de la mano. Entonces, la axiología trata de determinar cuáles son las virtudes. Y es que existen virtudes que son correctas, virtudes que son incorrectas. ¿Qué hace que una virtud sea correcta? Pues también se establece mediante la convención. Entonces, axiología establece las virtudes en buenas o malas. Ejemplo, una virtud buena puede ser la honestidad. Una virtud mala puede ser la deshonestidad. ¿Qué hace que la virtud sea buena o mala? Pues precisamente lo que hace que ésta sea positiva o negativa es precisamente el uso de la convención. Entonces, costumbre, convención es un tema muy importante. La formación del individuo también depende de la eticidad y depende de lo axiológico. Por tanto, es importante para la filosofía
tratar de demostrar cánones de lineamientos conforme al deber ser. La filosofía, cuando estudia la moral, lo hace por medio de la ética. Y la ética se construye conforme a un montón de teorías o de ideologías que tratan de estudiar la moral. Por ejemplo, hay teorías que se denominan hedonistas, epicureístas, ascéticas. Todas estas teorías, que solo puse un ejemplo, las tres anteriores, tratan de determinar el bien. Para unas, el bien corresponde al placer. Por ejemplo, ¿qué es lo que da más placer al ser humano? Me imagino que están pensando en cosas, ¿no? Para saber en qué cosas estarán pensando. Pero estas cosas placenteras corresponden al placer. Para el asceta, por ejemplo, el placer corresponde a su relación con lo espiritual y por ende a la renuncia de ciertos placeres corporales, carnales, a placeres materiales, ¿no? Es la búsqueda de la espiritualidad. Otras éticas, la ética dialógica, por ejemplo, propuesta por una filósofa llamada de la Cortina, establece que la forma de concretizar el canon moral se establece mediante los lineamientos de la democracia. Es decir, lo que diga la mayoría es lo bueno, ¿no? Haciendo énfasis a ese concepto de la costumbre. A lo largo de los años, la filosofía ha tratado de establecer los lineamientos de la moral para hacer de la vida del ser humano algo mejor. Desde los filósofos antiguos, como ser Aristóteles y Platón, hasta los filósofos contemporáneos, la pregunta es cómo debemos de actuar. Cómo debemos de desarrollar una actitud conforme a nuestra relación con la existencia, que es precisamente el bien. Entonces, la filosofía antigua, de hecho, empezó todo este estudio. Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, en la Gran Moral, trató de demostrar que era lo correcto e incorrecto mediante un eudemonismo, es decir, él establecía que la finalidad de todo presupuesto filosófico es el bien. Es decir, el bien es el fin de la ética, pero ¿qué es lo que nos hace ser o obtener el bien? Entonces, para los filósofos griegos, el bien proviene precisamente de conocer la verdad. La ignorancia es lo malo, ¿no? Entonces, esta aptitud griega se establece conforme a una postura en relación al conocimiento como tal. Entonces, desde los filósofos antiguos hasta los modernos, siempre nos preguntamos qué es el bien y qué es el mal. Entonces, dentro de su reflexión personal, quiero que usted se pregunte a sí mismo: ¿soy bueno? ¿Qué hace que una actitud sea correcta? Si la ética contiene subjetividad, ¿puede existir universalmente hablando algo propiamente hablando como lo bueno o lo malo? Desde el mal se puede hacer el bien. ¿Valoramos las cosas porque las deseamos o deseamos las cosas porque las valoramos? Quiero que se hagan esta pregunta, ¿no?